Hoy vamos a hablar de cómo podemos medir un sistema de monitoreo. Un sistema de monitoreo que vamos a utilizar para la producción de producciones audiovisuales, de señales de audio, y que queremos que nos dé un reflejo fiel de lo que al final va a ser el producto final que vamos a generar, que vamos a producir. Entonces, a lo largo de esta charla, pues vamos primero a definir un poco un marco contextual, sobre todo para tener una nomenclatura común, una terminología con la que podamos entendernos desde el punto de vista técnico. Vamos a hablar también de cuál es el verdadero problema de la influencia del recinto en la escucha, porque al final lo que va a pasar es que va a haber una influencia mutua entre el altavoz y el recinto, y el resultado de esa influencia va a ser pues la posibilidad de tener coloraciones indeseadas, es decir, de estar escuchando cosas que no son realmente el material que estamos dejando grabado. Posteriormente vamos a hacer una revisión de los diferentes métodos que hay para realizar la medición de los sistemas de monitoreo, y al final lo que intentaremos hacer es sacar una especie como de conclusiones de qué es lo que tenemos que buscar a la hora de corregir el sistema de monitoreo mediante el resultado de las mediciones, y qué se puede hacer mediante la corrección electrónica y qué no se puede hacer, y qué se debe hacer y qué no se debe hacer. La charla, aunque es eminentemente técnica y quizás pues van a haber algunas expresiones matemáticas en la pantalla, es que los profesores de universidad y de ingeniería somos incapaces de hacer una presentación sin incluir las matemáticas, pero las matemáticas no son el centro, sino son el sustento de lo que vamos a explicar. Y desde luego lo que intentaré es todas estas ecuaciones explicarlas de una forma cualitativa, para entender cuál es el concepto que hay detrás de esas expresiones matemáticas. Bueno, pues sin más vamos a empezar el desarrollo de esta charla, y con este marco terminológico que nos va a ayudar a entendernos entre todos. Y vamos a empezar hablando de cuestiones de señales y de sistemas, muy básicamente. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es definir qué es una señal. Pues una señal es la representación matemática de la evolución de alguna magnitud. Normalmente, esa magnitud se va a desarrollar a lo largo del tiempo, o también podría ser a lo largo del espacio. En nuestro caso, en acústica, las señales con las que trabajamos son representaciones normalmente de... Ahora sí. El nivel de presión sonora en nuestra magnitud que vamos a medir, o la presión sonora directamente, en función del tiempo. La mayoría de las señales se desarrollan en función del tiempo. Pues bien, hubo un científico, realmente era un matemático y un físico francés, que estuvo a caballo entre los siglos XVIII y XIX, que se llama Joseph Fourier, que ha hecho grandes aportaciones para nuestro trabajo como acústicos, nuestro trabajo como ingenieros de audio, y en otros muchos campos, también en la matemática. Pero para nosotros nos importan dos grandes avances, dos grandes aportaciones de Fourier. La primera es que Fourier descubrió que una señal compleja en el tiempo, como es esa señal en rojo que está pintada aquí, se puede descomponer en una suma de señales simples que son tonos puros, es decir, señales de una única frecuencia. Y esto hace que, gracias a Fourier, nosotros podamos
visualizar las señales en dos dominios diferentes. Uno es el dominio del tiempo, cómo evolucionan a través del tiempo, y otro, el dominio de la frecuencia, es qué frecuencias componen nuestra señal compleja. Las dos representaciones de la señal tienen la misma información. Yo algunas veces le pongo a mis alumnos como primer ejemplo el siguiente. Si yo voy a preguntar a la estación de autobuses a qué hora salen los autobuses desde Madrid a Toledo, y me dicen, pues salen a las 6, a las 7, a las 8, a las 9 o a las 10, me están dando una información en el dominio del tiempo. Y esa misma información en el dominio de la frecuencia sería cada hora, y si además le añadamos otro dato que es la fase, que es a partir de las 6, tenemos la misma información en los dos ámbitos. Pues bien, en unas ocasiones nos interesa más trabajar en el dominio de la frecuencia, en otras ocasiones nos interesa más trabajar en el dominio del tiempo por mayor flexibilidad en torno al trabajo que queremos desarrollar. La otra gran aportación de Fourier es que, además de realizar este descubrimiento, pues también nos aportó unas herramientas matemáticas simples, compactas, elegantes, que permiten convertir el dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. En la primera ecuación, que no hace falta que se fijen mucho, si yo conozco la expresión de la señal en el tiempo, puedo calcular su expresión en el dominio de la frecuencia. Esto se llama la transformada de Fourier. E inversamente, si yo conozco el espectro de una señal en frecuencia, puedo conocer su evolución temporal. Transformada directa de Fourier, transformada inversa de Fourier. O sea que matemáticamente puedo alternar los dos ámbitos. El segundo gran concepto que quería comentar para marcar ese ámbito tecnológico y esa nomenclatura común es a qué denominamos un sistema. Un sistema es otra vez una representación matemática, pero ahora es de una entidad física, de un entorno. De manera que a esa entidad física, a ese entorno, le introducimos señales, las señales atraviesan el entorno y en el través a lo largo del entorno se modifican. Y a la salida tenemos una señal modificada. Vamos a poner un poco de ejemplo por aquí. Supongamos que ese cuadrado que ven ustedes ahí es un determinado sistema al que yo introduzco una señal, en este caso en el dominio del tiempo. Aquí ven x de t y esta es la representación, por ejemplo, temporal de esa señal. Bueno, pues la señal atraviesa el sistema y como resultado obtenemos una salida del sistema que sería, perdón que se me está revolucionando un poco esto, que sería la señal I de t que ven ustedes en la parte de la derecha. Gracias a Fourier y a sus transformadas, tanto la señal de entrada como la señal de salida las puedo estimar también en términos espectrales. Puedo hablar de la señal en el dominio del tiempo a la entrada, la señal en el dominio del tiempo a la salida, la señal en el dominio de la frecuencia a la entrada, la señal en el dominio de la frecuencia a la salida. Pues bien, nosotros lo que vamos a hacer a la hora de medir es analizar un sistema. Un sistema que va a ser una sala. Ahora mi cuadrado, ese que he establecido anteriormente, es un recinto, una sala, al que voy a introducir una señal que va a ser emitida por un altavoz. Esa señal se va a propagar en el entorno de la sala y va a ser afectada por ese sistema, por ese entorno, y voy a recoger la respuesta del sistema en uno o varios puntos, que es la señal I de t, que la captaría con un micrófono. Muy bien, pues esta es la materialización del concepto de sistema y de señales a lo que vamos a explicar a continuación. Me gustaría dar un salto más, porque es muy importante para hablar de un tipo muy particular de sistemas, que son los sistemas que llamamos lineales e invariantes en el tiempo. Un sistema lineal e invariante en el tiempo es un sistema que tiene algunas características particulares. Por ejemplo, que la salida es siempre proporcional a la entrada y la salida es la suma proporcional de varias entradas
que se vayan produciendo. Esto es muy mal explicado, perdónenme porque lo he liado un poquito, lo que sería, sin entrar en los desarrollos matemáticos, el concepto de linealidad. Siempre la salida sigue una ley proporcional con respecto a la entrada. Invariante quiere decir que el sistema se comporta de la misma manera en cualquier instante del tiempo. Da igual ahora que dentro de 10 minutos o dentro de una hora. Cualquier señal a la entrada sufre la misma transformación en el transcurso de la señal a lo largo del sistema. Pues bien, estos sistemas lineales e invariantes en el tiempo tienen una característica particular, que es que podemos definir unas magnitudes matemáticas que caracterizan de manera absoluta la transformación que hace el sistema sobre la señal en su transcurso de la entrada a la salida. Y esas magnitudes son una que denominamos función de transferencia en el dominio de la frecuencia, de manera que, como ven ustedes aquí en la parte de abajo, si yo conozco esa función de transferencia, esa HDF, puedo calcular la salida, el espectro de salida, multiplicando el espectro de entrada directamente por esa HDF. Por lo tanto, siempre puedo conocer cuál va a ser el espectro de la salida si conozco el espectro de la entrada. Y también en el dominio del tiempo existe otra señal complementaria que denominamos respuesta al impulso y que me permite conocer cómo va a ser la señal temporal a la salida si conozco la señal temporal a la entrada. De manera que la respuesta al impulso es esta HDT y si yo conozco cómo va a ser la señal temporal a la entrada, puedo calcular la señal temporal a la salida con esta operación que no es una multiplicación, es una convolución, pero que es una operación matemática también relativamente sencilla. Para cerrar el círculo, decir que estas dos magnitudes, función de transferencia y respuesta al impulso, están también relacionadas por la transformada de Fourier. Es decir, si yo conozco la respuesta al impulso, puedo calcular mediante transformada de Fourier la función de transferencia, y si conozco la función de transferencia, puedo calcular la respuesta al impulso. Permítanme hablar un minuto más, no me voy a entretener mucho más, de estas dos magnitudes que acabamos de definir, función de transferencia y respuesta al impulso, para saber qué son cada una y qué importancia tienen en el tema que hoy vamos a tratar aquí. Empezamos por la función de transferencia. La función de transferencia es una propiedad del sistema que, como hemos dicho, caracteriza en qué forma se modifica la señal de entrada a lo largo del sistema. Esto es en términos de espectro. Y la función de transferencia es una magnitud compleja, es decir, que tiene parte real y parte imaginaria, o también que tiene módulo, como es la gráfica que están viendo en la parte izquierda de la pantalla, y fase, que es la gráfica que están viendo a la derecha de la pantalla. Cada una de las frecuencias individuales tiene su valor modular, que es la amplificación o atenuación que produce el sistema sobre la señal de entrada, y cada frecuencia también de nuestro sistema tiene una relación de fase que es la diferencia de tiempos para esa frecuencia entre la señal de entrada y la señal de salida. Es muy importante que conozcamos que el módulo de la función de transferencia, es decir, la parte izquierda de la pantalla, es a lo que nosotros en audio normalmente llamamos la respuesta en frecuencia. Y son esas alinealidades, esa falta de planitud del módulo de la función de transferencia, la que produce o puede producir, dependiendo de cómo se den en sus características, coloraciones indeseables sobre la señal. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo hemos estado intentando ecualizar, hemos estado intentando corregir, que no es otra cosa que intentar aplanar los picos y valles que se dan en ese módulo de la función de transferencia, que es lo que normalmente definimos como o denominamos como respuesta en frecuencia. También me gustaría
hablar de la respuesta al impulso, hablar alguna cuestión más sobre qué es la respuesta al impulso y qué cosas podemos obtener adicionales de esta magnitud de la respuesta al impulso. Pues la respuesta al impulso, o también respuesta impulsional, o también respuesta impulsiva, lo leerán así en algunos tiempos, es la respuesta que se presentaría a la salida del sistema cuando yo excito dicho sistema con una señal, con un impulso infinitamente corto. Voy a poner algunos ejemplos para que lo podamos ver. Pensemos en nuestro sistema en el que vamos a tener una sala, vamos a tener un recinto y en ese recinto vamos a introducir energía acústica mediante un altavoz, ¿verdad? Bueno, pues esa energía acústica llega al receptor, que en este caso es un micrófono, por medio de varios caminos. Hay un camino directo, que es la línea negra que ven ustedes aquí. Y si la señal que está emitiendo el altavoz es un impulso fino, algo así como una palmada, tendría que ser mucho más fino para ser realmente la respuesta al impulso, pues ese impulso llegaría al oyente un tiempo después de haber sido producido, que es el tiempo que tarda en recorrer la señal acústica este camino. Pero no solo tenemos el camino de transmisión por vía directa, sino que, como ven, la energía acústica que produce el altavoz, ese impulso que está produciendo el altavoz, llega al receptor, llega al micrófono por otros caminos, lo que da otros eventos sonoros retrasados en el tiempo con respecto a la señal directa, porque siempre cualquier camino reflejado es mayor que el camino directo, y atenuados en mayor proporción en función de la distancia recorrida y también de la absorción que haya en cada una de las superficies con las cuales la onda sonora interactúa. Bueno, pues esto es el sentido físico de la respuesta al impulso. Es lo que se obtendría a la salida del sistema, en el caso de nuestro sistema, lo que mediría en el micrófono si el altavoz emitiese un pulso infinitamente corto. Realmente, el aspecto que tiene una respuesta al impulso es el que están ustedes viendo ahora en la parte derecha de la pantalla, que es, pues, obviamente mucho más complejo, mucho más denso que ese ejemplo que he puesto ahí. ¿Y qué información adicional nos aporta la respuesta al impulso que no nos da la respuesta en frecuencia tal cual? Pues, en primer lugar, nos aporta el momento en el cual la señal llega al receptor. Y esto es muy interesante cuando nosotros tenemos varios altavoces en el mismo recinto, porque es fundamental que todos los altavoces estén alineados temporalmente. Y si conocemos la respuesta al impulso, esa labor de alineación de las señales, pues es mucho más sencilla. Por otra parte, en la respuesta al impulso, ahí están viendo otro ejemplo de una respuesta al impulso también medida. En este caso es de una sala mucho menos reverberante. La anterior era una sala que tenía como unos 2 segundos y pico de tiempo de reverberación. Esta respuesta al impulso es de nuestro estudio de grabación aquí en la universidad, con un tiempo de reverberación de como 0,3 a frecuencias medias, el control, 0,20 y algo, creo que es. Bueno, pues bien que tenemos la señal directa y esto nos permite, como les decía, alinear temporalmente los distintos altavoces. Luego tenemos aquí una serie de reflexiones bien diferenciadas que, conociendo el momento de llegada, podemos asociar a reflexiones en distintas partes de nuestro entorno acústico. Por lo tanto, podemos ver en qué zonas de las superficies que nos rodean habría que producir algún tipo de absorción acústica. Y finalmente, pues ya tenemos aquí una gran densidad de reflexiones que nos da una idea del decaimiento de la energía en función de la frecuencia a lo largo del tiempo. Por lo tanto, fíjense cómo
además de la información que nos da la respuesta en frecuencia, porque la respuesta de impulso se puede transformar mediante transformada inversa de Fourier a respuesta en frecuencia, la respuesta de impulso nos da algunas informaciones adicionales que nos van a ser o que nos pueden ser muy, digamos, muy valiosas para conocer el comportamiento de nuestro sistema de monitoreo. Pues bien, dicho esto, vamos a ver ahora qué es lo que hace una sala con la señal que emiten los altavoces. Esto es lo que yo llamo cariñosamente el blues del autobús. Y le llamo así porque en honor a una canción de un pionero del rock en España que se llama Miguel Ríos, y la canción se llama El blues del autobús, que describe pues, los acontecimientos de las giras de los músicos antaño. Y en una de sus estrofas dice: siento que el equipo aquel nunca suena igual, ¿qué misterio habrá? Bueno, pues el bueno de Miguel Ríos desconoce que realmente no hay ningún misterio, que son cuestiones físicas. El hecho de que un equipo suene diferente en cada sala es una cuestión física que está bastante bien explicada y estudiada, pero no solo que un equipo suene diferente en cada sala, sino además que para un determinado equipo vamos a tener una escucha diferente en cada punto de la sala. Y si muevo el equipo, vamos a tener una escucha diferente para cada punto de la sala y cada posición de los altavoces. Entonces, lo que vamos a intentar explicar muy brevemente, porque esto daría para mucho tiempo y no tenemos el tiempo ni tampoco es el objeto de esta charla, vamos a explicar muy brevemente, decía, qué es lo que hace la sala con nuestro equipo para producir esas irregularidades en la respuesta en frecuencia de nuestros monitores. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que el aire contenido en una sala es un sistema mecánico elástico. Y como todo sistema mecánico, tiene unos modos particulares, unos modos normales de movimiento, unos modos normales de vibración. De la misma manera que si nosotros empujamos un columpio, la frecuencia con la que va a oscilar es prácticamente la misma, aunque el empujón sea fuerte o floja. O si yo tengo una bola colgando de un muelle y retiro la bola de su posición de equilibrio y empieza a oscilar, da igual lo que lo separe la posición de equilibrio, que la frecuencia de oscilación es la misma. O si yo tengo una cuerda de la guitarra y la pulso, da igual que pulse más fuerte o más flojo, la manera de vibrar la cuerda va a ser siempre la misma. Pues exactamente eso pasa con las partículas del aire que hay en un recinto, que hay en un entorno, que tienen unos modos particulares de vibración, unos modos normales de vibración, que son a los que denominamos modos propios. Vamos a poner un ejemplo muy sencillito, que es una sala rectangular con paredes rígidas. Esto quiere decir paredes que tienen una impedancia infinita, paredes que no absorben nada del sonido. Pues bien, una sala rectangular con dimensiones Lx, Ly y Lz. Por el hecho de tener esas dimensiones, sin mayor condicionamiento, tiene unos modos propios que se producen a ciertas frecuencias. Y esas frecuencias se pueden calcular de una manera muy sencilla con esa expresión que ven abajo, donde en los denominadores ven las dimensiones Lx, Ly, Lz, esta C es la velocidad del sonido en aire, y estos Nx, Ni y Nz son números naturales que yo voy cambiando desde 0, 1, 2, así hasta infinito. O sea que una sala tiene infinitos modos propios, cada uno con su frecuencia propia. Pues, para ponerles un ejemplo,
esto que ven es los modos propios de mi despacho en mi casa, donde yo tengo mi estudio de trabajo y donde tengo también mis altavoces, porque alguna cosa hago, aunque no profesionalmente, pero alguna cosa hago de producción musical. Y ahí ven cuáles son las frecuencias propias, la frecuencia de los modos propios de mi sala, donde lo que he ido es poniendo distintos valores de n, por ejemplo 001, que es 68 hercios, y así sucesivamente. Aquí están hasta orden 3, el modo 333, la frecuencia propia es 282 hercios. Pues bien, a cada una de estas frecuencias se produce una determinada distribución de la energía acústica. Se producen unas zonas de alta energía y unas zonas de baja energía que están regidas por esa ecuación que ven ustedes ahí arriba, donde volvemos a tener las dimensiones Lx, Li y Lz y Nx, Ni, Nz, ¿verdad? Y en función de el número n que yo ponga en cada uno de esos tres corchetes, la distribución de la energía va a ser diferente, es decir, las zonas de alta energía y las zonas de baja energía van a cambiar. Por ejemplo, si yo pongo 1, 0, 0, Lx igual a, Nx igual a 1, Ni igual a 0 y Nz igual a 0, me sale esta forma de distribución de energía, donde hay una zona de alta energía cerca de las paredes y una zona de energía baja o de energía nula, en teoría, justo en el centro de la sala. Es decir, que hay planos que aquí están denotados por colores, los rojos oscuros son máximos de presión sonora y los azules oscuros son nulos de presión sonora. Y si en lugar de poner los números en esa ecuación de arriba, 1, 0, 0, pongo 3, 0, 0, pues tenemos otra distribución diferente, donde ven que vuelvo a tener un máximo, una zona de alta energía aquí, una zona de alta energía en la pared opuesta, 3 zonas de nulos en medio y 2 zonas de máximos entre las zonas de nulo. Y la representación en planos la ven aquí. Bueno, estos son modos axiales. La cosa se puede complicar más. Aquí ven un modo de los que llamamos tangencial. Y en este modo he puesto en los números nx igual a 3, ni igual a 2, nz igual a 0. Y fíjense cuál es la nueva distribución de energía que se da para esta frecuencia en la cual tenemos este modo, donde pues tengo máximos y mínimos organizados de otra forma. Y así podemos complicar la cosa muchísimo más, es decir, habrá otras frecuencias en las que los valores en NX, NI y NZ tengan otros valores y tengamos distribuciones de energía, es decir, zonas de alta energía y zonas de baja energía muy dispares para cada una de las frecuencias. Es importante saber que cada una de las frecuencias sigue un patrón diferente con respecto a estas zonas de alta energía y de baja energía. Otra cuestión muy importante que también tenemos que saber es cómo se distribuyen estas frecuencias en función del espectro. Y lo que tenemos que saber es que la densidad de los modos propios, mejor dicho, las frecuencias propias, aumenta con la frecuencia. En las bajas frecuencias tenemos muy poca densidad de modos, como ven por aquí, y en las altas frecuencias los modos están muy solapados. La densidad de modos crece con la frecuencia al cuadrado. Cuanto más alta es la frecuencia, mayor es el número de modos propios en una determinada zona. Hay un parámetro del que hablaremos posteriormente, que es la frecuencia de Schroeder, también se denomina frecuencia de transición, que nos da una idea de hasta qué punto o a partir de qué frecuencia somos capaces de, no somos capaces de distinguir modos individuales. Por debajo de la frecuencia de Schroeder podemos identificar modos individuales. Estos modos de aquí se podrían identificar claramente, pero quizá estos modos están tan solapados los unos con los otros que realmente no voy a poder
evaluarlos mediante mediciones ni verlos de ninguna manera porque están solapándose los unos con los otros. Aquí ven, esta sería la expresión de la frecuencia de redes, 2000, esto es el tiempo de reverberación y esto es el volumen del recinto. Y fíjense que para un recinto, por ejemplo, de medio segundo de tiempo de reverberación y de un volumen de unos 100 metros cúbicos, pues la frecuencia de redes es en torno a 200 hercios. Es decir, que por debajo de 200 hercios los modos van a estar suficientemente separados, por encima de 200 hercios los modos están totalmente solapados. Y estas dos cuestiones, la frecuencia de los modos y la distribución de los modos, se deben exclusivamente a la forma del recinto. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un altavoz en el recinto que está haciendo una oscilación forzada sobre las partículas del aire? Pues lo que tengo es un fenómeno que se denomina resonancia, que quiere decir que la sala, para cada uno de los modos propios, va a tener una distribución de la energía acústica en función de la frecuencia que tiene esta expresión que ven ustedes aquí y que se representa en esta gráfica. Cada uno de los modos propios va a producir una amplificación de la señal justo a su frecuencia propia. Esto sería la frecuencia propia del modo propio y, como ven ustedes, la sala va a producir una amplificación de la señal justo a esa frecuencia. Y la cantidad de amplificación va a estar caracterizada por un parámetro que denominamos el factor de amortiguamiento, que es este de su n que ven ustedes aquí, que está en la fórmula de arriba, que tiene que ver con la velocidad con la que el modo se absorbe debido a la absorción del recinto. Estos son valores típicos de estos factores de amortiguamiento que oscilan entre un segundo a la menos 1 y 20 segundos a la menos 1. Y simplemente pongo esto para que se den cuenta que los picos de la amplificación que producen estos modos propios pueden ser muy abruptos. Un factor de amortiguamiento de este orden provoca picos tan estrechos como 0,32 hercios. Y un valor de este factor de amortiguamiento de este orden provoca picos con una anchura de en torno a 6,5 hercios. Pues bien, la amplitud es esta que ven ustedes aquí, que está de alguna manera gobernada por el denominador, y cuanto más próxima es la frecuencia de excitación, es decir, la frecuencia de la señal que estamos metiendo del modo propio, pues más se produce esa amplificación. Es decir, que la amplificación está determinada por este elemento, pero también el numerador que vemos aquí tiene influencia en la presión sonora que vamos a tener en cada punto del recinto. Y voy a desarrollar el denominador y no se asusten por la expresión matemática que ven ahí. Lo que están viendo es lo mismo que vimos aquí, que definía esas zonas de energía alta y energía baja. Fíjense en esa multiplicación de 3 cosenos. Pues la volvemos a tener aquí, donde aquí estamos hablando, bueno, esto es una sala en la que tenemos un micrófono en una posición X y Z, y tenemos un altavoz en una posición X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Y esto que están ustedes viendo aquí es la afección de la respuesta en frecuencia de ese pico que hemos visto, de esa resonancia, por el hecho de que el micrófono esté situado en una zona de alta o de baja energía. Y esta parte verde que están viendo ustedes aquí es la afección de la respuesta en frecuencia de esa resonancia por el hecho de que el altavoz esté situada en una zona de alta o baja energía.
De manera que si alguno de estos cosenos, bien debido al micrófono, bien debido al altavoz, es 0, ese modo propio no va a funcionar, no va a aportar esa amplificación. Con todo esto, y perdonen si he sido quizá un poco extenso en explicarme, a lo que voy es que al final el recinto se comporta como un número infinito de filtros, tal y como ven en la parte izquierda de la pantalla. Un número infinito de filtros. Cada filtro tiene la forma de una de esas resonancias de las que hemos estado hablando, y su amplitud, la altura del pico final, va a depender de la posición del micrófono y del altavoz en cada uno de los puntos que tengamos ahí. Por lo tanto, de la zona de máxima o mínima energía en la que hayamos situado el micrófono altavoz. Por eso, mover el altavoz produce otro patrón diferente, con distintas alturas de estos picos, y el resultado final es la función de transferencia, que es lo que vamos a intentar evaluar o medir. También es curioso, para que vean que esta forma es simétrica. Si yo, en lugar de tener altavoz en esta situación, lo coloco donde está el micrófono y el micrófono donde está el altavoz, el patrón de las amplificaciones debidas a los modos propios es exactamente el mismo y, por lo tanto, tendría la misma función de transferencia. Bueno, pues esto es lo que hace una sala con el sonido. Lo que hace es aplicar esta ecualización, esta modificación de la respuesta en frecuencia, que se debe a los modos propios y que está absolutamente condicionada por la posición y por la posición del altavoz y por la posición del micrófono, y obviamente por la geometría de la sala. Bueno, pues todo esto está bastante estudiado. Y ustedes podrían pensar, bueno, pues si yo tengo un sistema que sea capaz de calcular, porque esto es bastante simple, estos modos propios, yo podré conocer a priori cuál va a ser esta función de transferencia y podré compensar la función de transferencia con mi sala. Bueno, pues ¿por qué medir? Pues medimos porque lo que acabamos de ver es un ejemplo muy simple, donde tenemos una forma absolutamente sencilla, un paralelepípedo, y donde hemos dicho que las paredes son infinitamente rígidas. En el mundo real esto no existe. En el mundo real tenemos geometrías complejas, y aunque tengamos geometrías simples, cualquier elemento que tengamos en la sala que produzca reflexiones de sonido, como pueda ser la mesa de mezclas, el mobiliario, etcétera, va a modificar ese comportamiento que hemos visto. De manera que, como ven en esta pantalla, cuando tenemos una geometría regular es fácil ver esas líneas de máximos y mínimos de presión, pero cuando tenemos una geometría irregular, esos máximos y esos mínimos se distribuyen de otra manera mucho más compleja. Aquí veríamos una distribución en planta y aquí vemos una visión tridimensional de cómo serían los modos en una sala real. Por lo tanto, no es fácil hacer predicciones de este tipo, salvo que se conozca de una manera muy precisa las impedancias acústicas de todos los elementos que están interviniendo. Por otra parte, el tener elementos absorbentes lo que va a hacer es que va a modificar el patrón de zonas de alta energía y de baja energía. Los absorbentes porosos, como ven aquí en la parte de abajo, lo que van a hacer es suavizar esos patrones de máximos y mínimos. Esto sería el patrón original, con dos superficies rígidas en los extremos, y ven aquí cómo estos máximos y mínimos, estos picos y valles, se suavizan aquí. O sea que la absorción siempre nos ayuda a reducir digamos, el coloreamiento que produce la sala sobre el sonido. Por lo tanto, es necesario medir, porque es prácticamente imposible, mediante cálculos, hacer una previsión
más o menos exacta de dónde van a estar esas zonas de máximos y mínimos en las cuales yo debo colocar mis altavoces y debo colocar mi posición de trabajo. Obviamente tengo que colocar tanto los altavoces como mi punto de escucha en algún punto de la sala en los cuales tenga el máximo número posible de modos en zona de máxima energía. Porque donde haya zona de máxima energía, bien porque esté el altavoz allí o bien porque el oyente esté allí, perdemos esa amplificación que realiza la sala. Por lo tanto, hay que medir. ¿Y de qué manera medir? ¿Cómo se mide la respuesta en frecuencia? Que es al final lo que nos va a dar las pautas para corregir a posteriori. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, con un determinado generador de señal, introducir una señal a la sala que será reproducida por el altavoz. Y captaré con un micrófono el nivel de presión sonora o la presión sonora en un determinado punto de recepción y mediré la respuesta en ese punto mediante algún tipo de equipo de medida, de manera que el tipo de generador de señal y el tipo de equipo de medida que tengo que utilizar dependerán de la medición o el tipo de medición particular que vaya a realizar. Y digo esto porque hay muchos métodos para medir respuesta en frecuencia. Aquí les he puesto algunos de los muchísimos, que son de los que voy a hablar un poquito a continuación, pero en realidad la lista es prácticamente interminable. Por ejemplo, barrido de tonos, que fue el primer método para medir respuesta en frecuencia, utilizando analizadores de espectro de dos tipos, bien en tiempo real o bien de transformada rápida de Fourier, midiendo la función de transferencia, ya veremos cómo, o midiendo la respuesta al impulso. Muy rápidamente, pero simplemente de una manera conceptual, vamos a dar unas pautas, unas nociones sobre estos métodos de medida de la respuesta en frecuencia, intentando indicar cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada uno. Cronológicamente, el primer tipo de medición de la respuesta en frecuencia que se hizo fue barrido de tonos. En un barrido de tonos lo que necesito es un generador de barrido. Un generador de barrido es un generador que genera una señal fundamental, es decir, un tono puro, una única frecuencia. Y lo genera a un determinado nivel y además soy capaz de programar que vaya barriendo desde una frecuencia de inicio a una frecuencia de finalización. Es decir, va a emitir un tono puro que va variando en frecuencia desde una frecuencia de inicio y una frecuencia de finalización. Bueno, pues aquí el sistema de medida es muy sencillo. Lo que necesito es simplemente un medidor, normalmente del nivel de presión sonora, que captará las señales del micrófono. Y lo que también necesitaré es algún tipo de ajuste, algún tipo de anclaje entre la frecuencia que está emitiendo en cada momento el generador y la frecuencia, para poder determinar la frecuencia a la que corresponde cada nivel de presión sonora. Esto, como les decía, es el primer método cronológicamente de medición de la respuesta en frecuencia, que data de los años 30 del siglo pasado y que en lugar de tener un aparato medidor aquí, teníamos unos registradores de nivel, esos registradores maravillosos de Bruel-Anker, que realizaban un gráfico del nivel en cada frecuencia. Hoy esto se puede hacer, obviamente, no simplemente de una manera gráfica, sino de una manera también numérica, con distintos tipos de medidores. La verdad es que con barridos de tonos se obtienen resultados de bastante precisión. Hay que tener algunas precauciones. Por ejemplo, hay que tener la precaución de que el barrido sea lo suficientemente lento en función del tipo de detector de señal que tengamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer ajustes de esta velocidad de lectura del equipo, de la constante de tiempo del detector, para que
esa constante de tiempo de detector no nos enmascare alteraciones, variaciones instantáneas de la presión sonora captada. El otro inconveniente es que aquí estamos midiendo solamente el módulo de la función de transferencia, estrictamente lo que llamamos respuesta en frecuencia. Por lo tanto, no nos podemos ir nunca al dominio del tiempo porque no tenemos la fase que necesitaríamos para hacer la transformada inversa de Fourier. Aquí tengo, bueno, pues una medición. Lo que van a ver es un vídeo de una medición donde van a poder ver en un trazo rojo por arriba el nivel instantáneo y van a ver pues la respuesta en frecuencia medida de un recinto. El trazo rojo, como les decía, es la respuesta en frecuencia que estamos midiendo. Y el trazo azul es la señal instantánea. Bueno, pues esto sería una medición típica de la respuesta en frecuencia. Esto es un recinto real, es nuestro estudio de grabación de aquí de la universidad, con barrido de tonos, donde ves que es muy simple. Cronológicamente, el segundo tipo de medición de respuesta en frecuencia que se familiarizó es aquel en que se utiliza un analizador en tiempo real, que se denota con las letras RTA, que son las que corresponden al acrónimo de las palabras inglesas Real Time Analyzer. Un analizador en tiempo real es simplemente un analizador en bandas de fracción de octava. Normalmente en audio trabajamos en bandas de tercio de octava. Entonces, para medir la respuesta en frecuencia con un analizador en tiempo real, yo lo que tengo que hacer es introducir una señal cuya respuesta medida en bandas de tercio de octava sea conocida. La señal más habitual, por lo cómodo que es establecer, digamos, correlaciones entrada-salida, es un generador de ruido rosa. Entonces necesitaré un generador de ruido rosa que introduciré al altavoz. Obviamente aquí estoy obviando, valga la redundancia, toda la circuitería electrónica que se necesita posteriormente, un amplificador de potencia, lo que sea. Entiendan ustedes que esto es un símbolo. Bueno, pues si yo analizase un ruido rosa perfecto en un analizador RTA, me saldrían todas las bandas de tercio de octava con la misma altura. Por lo tanto, cualquier variación en la altura de las barras de mi medición con respecto a la planitud es la respuesta en frecuencia o la variación de la función de transferencia que está produciendo el recinto, por lo tanto, la respuesta en frecuencia. Vamos a ver un vídeo de una medición en el mismo entorno del cual habíamos hablado. Ahí escuchan o han escuchado ustedes el ruido rosa y aquí tenemos la señal medida donde ven que tenemos variaciones sobre la planitud. Si la sala no hubiese hecho ningún efecto, todas las barras estarían a la misma altura. Y bueno, pues yo intentaría corregir, si es que quiero compensar de alguna manera el efecto de la sala, intentaría corregir esto con algún dispositivo. Normalmente se hacía con ecualizadores gráficos de tercio de octava. ¿Cuál es el problema del análisis RTA? Pues que los filtros de tercio de octava son, en primer lugar, filtros muy anchos, es decir, pueden ser muchísimo más anchos que la anchura de los picos producidos por los tonos puros, por los modos propios. Por lo tanto, nos estaríamos perdiendo, podríamos perdernos algunas variaciones por esa, digamos, amplitud tan grande de los tercios de octava. Y además, el segundo inconveniente es que los filtros de tercio de octava consecutivos están muy solapados. Y eso lo han sufrido todos ustedes, los que han intentado hacer ecualizaciones de equipos de sonido con ecualizadores en bandas de tercio de octava, que cuando uno intenta ajustar unas bandas se le descabalan las otras, porque los filtros tienen mucha influencia los unos con respecto
a los contiguos. Una mejor resolución se obtiene con otro tipo de analizador de espectro, que son los analizadores FFT. Un analizador FFT es un analizador que hace una transformada de Fourier y que realiza un análisis en banda estrecha, tan estrecha como queramos. Con un analizador de Fourier nosotros podemos gobernar los parámetros de análisis para que la resolución espectral pueda ser tan precisa como queramos, del orden de milihercios si lo quisiéramos. En lugar de utilizar ruido rosa, debería utilizar ruido blanco, porque un ruido blanco medido directamente sobre un analizador FFT daría todas las bandas con exactamente la misma amplitud. Un ruido blanco es un ruido que tiene la misma densidad espectral de potencia, o que tiene una densidad espectral de potencia uniforme en todo el espectro. Bueno, pues vean ahora el vídeo de la medición de la misma sala utilizando técnicas de FFT. Otra vez tenemos solamente el módulo de la función de transferencia, solamente la respuesta en frecuencia, porque tenemos que promediar muchas muestras, porque el ruido blanco es un ruido aleatorio y no nos podríamos conformar con una sola muestra. Entonces, al promediar muchas muestras con distintas relaciones de fase las unas con las otras, perdemos esa información de fase. Pero aquí sí que podemos ver, como podrán apreciar en la forma de la curva que ven por ahí, sí que podemos tener una buena precisión en la determinación de los picos y valles de la respuesta en frecuencia. El siguiente modo de medir la función de transferencia ahora realmente hace eso, es medir la función de transferencia en frecuencia y en fase. Por lo tanto, podemos navegar entre el dominio de la frecuencia y el dominio del tiempo. Y para eso lo que necesitamos es un analizador FFT, un analizador de transformada de Fourier, pero que sea bicanal, que tenga dos canales. En uno de los canales introduciré la misma señal que estoy enviando a la sala, y en otro de los canales lo que introduciré es la respuesta de la sala. De manera que, como hemos dicho que la salida, que es la B, era la HDF por la entrada, que es la A, pues puedo calcular la función de transferencia del sistema como la división entre el espectro de salida y el espectro de entrada. Y esto en el dominio complejo, es decir, tanto en magnitud como en fase. Realmente esto no se hace así directamente, sino se hace de otra manera, aplicando las autocorrelaciones, los autoespectros y los espectros cruzados, pero bueno, eso no nos interesa ahora mismo. Pero sí les digo que podemos calcular con un analizador FFT bicanal, podemos calcular directamente la función de transferencia. ¿Y cuál es el generador que tengo que utilizar? Pues esto se cumple para cualquier tipo de señal con el que estemos excitando al sistema. Puedo utilizar ruido blanco, puedo utilizar ruido rosa, puedo utilizar un barrido de tonos, puedo utilizar una señal musical, puedo utilizar cualquier cosa. Entonces, esto es un posible método de medida de la función de transferencia ahora en el dominio complejo. Y por último, me dejo para el final el que, desde mi punto de vista y a tenor de lo que se está haciendo ahora mismo en el sector, en acústica en general y en el sector de audio en particular, este es el método de la medida de la respuesta en frecuencia que más se está utilizando, que es obtener la respuesta en frecuencia, pero no desde el dominio frecuencial, sino desde el dominio temporal, midiendo la respuesta al impulso. ¿Qué es lo que necesito para medir la respuesta al impulso de un sistema? Bueno, pues la primera opción, lo primero que se me viene a la cabeza es que la respuesta al impulso era la respuesta del sistema con una señal, con un pulso infinitamente corto. Pues yo puedo excitar
el altavoz con un generador de pulsos que genere una señal muy corta, nunca puede ser infinitamente corta, muy corta, y que se pueda asemejar a una delta de Dirac, que sería una señal infinitamente corta. Y si yo genero este impulso aquí, lo que obtengo directamente de la grabación, no necesito medición, simplemente tengo que grabar la presión sonora, es la respuesta al impulso. Inconvenientes de este método, pues que si nosotros metemos una señal de este tipo a un altavoz, que es un transitorio infinitamente corto, y queremos que tenga la suficiente energía como para que produzca una respuesta eficiente de este altavoz, pues si no lo rompemos, ¿verdad, Miguel? Que probablemente rompamos algún Twitter, por lo menos podremos decir que el altavoz no va a estar trabajando de una manera lineal, va a producir distorsión, por lo tanto nuestro paradigma de linealidad se rompe. Así que, desde luego, esta no es una buena forma de medir la respuesta al impulso, y por favor, si alguna vez ven estas transparencias sin la voz que la acompaña, pues adviertan a quien las esté mirando que así no se hace. Lo que utilizamos para medir la respuesta al impulso es las técnicas de procesado de señal. Existe una ley, que es esta que ven ustedes arriba, que dice que la correlación cruzada entre la señal de entrada y salida del sistema, recuerden, X entrada y salida, es igual a la autocorrelación de la señal de entrada, la señal que estamos introduciendo al altavoz, convolucionada con la respuesta al impulso. Por lo tanto, la respuesta al impulso la puedo obtener despejando de aquí esta h de k, lo cual quiere decir deconvolucionar la autocorrelación de salida, la correlación cruzada de salida con la autocorrelación de entrada. Bueno, pues esto es un proceso matemático que lo hacen estupendamente los ordenadores y los equipos de medida, es decir, no se preocupen en absoluto de esta fórmula ni de cómo se implementa, porque esto ya nos viene dado, y que aplica para cualquier tipo de señal. Esto se cumple otra vez para ruidos rosas, para ruidos blancos, para barridos de tonos, para señales musicales, para impulsos de otro tipo, impulsos más grandes, pulsos, cualquier señal de entrada y cualquier señal de salida, siempre que sea el sistema lineal invariante, digamos que cumplen esta ecuación. No obstante, aunque podemos utilizar cualquier señal de entrada o de salida, existen dos tipos de señales especialmente ventajosas para trabajar con la medida de respuesta al impulso mediante técnicas de procesado de señal. Hay unas señales, que son las señales de máxima longitud, las señales MLS, que tienen una particularidad, que es que su autocorrelación, es decir, esto que vendría aquí, es una delta de Dirac. Esto quiere decir que sería el elemento neutro de la convolución, o sea que directamente la correlación cruzada es la respuesta al impulso. ¿En qué se traduce esto? Pues que el procesado que hay que realizar cuando utilizamos señales MLS para obtener la respuesta al impulso es muy simple y puede ser soportado por aparatos con muy poca capacidad de computación. El segundo tipo de señal que se utiliza o que es propicia para medir respuesta al impulso con técnica de procesado de señal es barrido de tonos. Y esta es sin duda la señal preferida porque es la más robusta a muchos factores. Primero, la más robusta a la distorsión armónica del propio equipo emisor. La más robusta a ruidos de fondo que se produzcan en determinados momentos del barrido. La más robusta a linealidades del entorno. La más robusta también a falta de invariabilidad temporal, a variaciones temporales de nuestra sala. Por lo tanto, es la que se utiliza en todos sitios. Es un poco más compleja de implementar porque aquí sí que hay que hacer una deconvolución, pero los
equipos actuales no tienen ningún problema para realizar esta operación con absoluta solvencia en fracciones de tiempo que son imperceptibles para nosotros. No tenemos tiempo ni es sitio para explicar en detalle las ventajas de barridos de tono, y simplemente les dejo ahí la referencia de un artículo de un acústico italiano que es uno de los precursores de este método, que es Angelo Farina, en el que pues, podrán tener mucha más información si así lo desean. Bueno, pues con esto hemos visto las principales metodologías de medir la respuesta en frecuencia de nuestro sistema. Una vez que yo tengo la respuesta en frecuencia y además otros datos que la respuesta al impulso también me puede dar, como es ese inicio de la señal, es decir, ese tiempo de llegada y esa identificación de reflexiones, bueno, pues lo siguiente que se me puede ocurrir, o que se me ocurre, o es para lo que estamos aquí, es, bueno, pues aprovechemos esta medición para intentar compensar de alguna manera esas alinealidades de la respuesta en frecuencia mediante algún sistema de ecualización. Entonces, el objetivo de medir el sistema de monitorado es, obviamente, corregirlo. Y aquí se acaba la ciencia y entramos un poco en cuestiones que no tienen una respuesta clara. Entre otras cosas porque mientras la parte de la propagación física del sonido las leyes fundamentales están bien definidas, siempre hay cosas, hay innovaciones, pero los conceptos fundamentales están bien definidos. El comportamiento electroacústico de los sistemas también lo conocemos bastante bien. Todavía falta muchísimo por decir de cómo interpreta nuestro cerebro los eventos sonoros en cuanto a su composición temporal y en cuanto a su composición espectral. Entonces, en teoría, lo que yo debería intentar a partir de mis mediciones es eliminar el efecto de la sala sobre el sonido que producen los altavoces. Y realmente ese es el objetivo. Si yo elimino el efecto de la sala del sonido que producen mis altavoces, estoy teniendo la respuesta de mis altavoces en una cámara anecoica. Y yo creo que eso no es un entorno válido para realizar producciones sonoras que luego se van a escuchar en otros entornos diferentes. De hecho, las normativas que hay en cuanto a las características acústicas de los entornos de grabación recomiendan un determinado valor del tiempo de reverberación en función del volumen del recinto. Es decir, que yo creo que, salvo en otras aplicaciones, ahora en acústica trabajamos en un campo que se llama la derreverberación, que ahí sí que necesitamos limpiar las señales de toda traza de reverberación que puedan tener. Para eso sí lo necesitaríamos, pero para hacer una producción musical que luego los oyentes finales de esa producción lo van a reproducir en otros entornos, quizás, más bien estoy seguro de que así sería, necesitemos que nuestra sala tenga una cierta presencia, nuestra sala de grabación tenga una cierta presencia en cuanto a la influencia de nuestros altavoces en el control, en la acústica del control. Lo explico un poco mal, pero me han entendido, espero, perfectamente. Esto que están viendo aquí es simplemente para ilustrar, esto es una medición de una respuesta impulsiva de un control de un estudio de grabación y esto es su respuesta en frecuencia. La segunda pregunta es, ¿yo necesito tener una respuesta
absolutamente plana aquí. Para tener una respuesta plana probablemente tendría que amplificar unas zonas de frecuencia y atenuar otras zonas de frecuencia. Bueno, pues hay mucho publicado y todavía pocas conclusiones sobre hasta qué punto percibimos diferencias de nivel en las distintas bandas de frecuencia del espectro. Lo que sí podemos decir es que los picos, es decir, las subidas, las amplificaciones sobre el nivel medio, se perciben más que las bajadas con respecto a ese nivel medio. Y se perciben más, eso lo tenemos muy claro, porque hay un fenómeno que es el enmascaramiento espectral, que es el fenómeno en el cual están basados los codificadores de audio, el MP3, etcétera, para reducir información, pues lo que hacen es no codificar las zonas de frecuencia que van a estar enmascaradas por otros niveles más altos en zonas de frecuencia contiguas. Por lo tanto, sí tenemos claro que los picos van a ser más perceptibles desde el punto de vista de la coloración que los valles. Además, intentar rellenar valles puede ser peligroso. Miren ustedes lo que significa un valle. Un valle lo que significa es que por alguna circunstancia en esa frecuencia o bien a la sala no le gusta trabajar, o bien al altavoz no le gusta trabajar. Y si yo intento, mediante una amplificación selectiva a esa frecuencia, incrementar el nivel de recepción, lo que estoy haciendo es forzar al altavoz a emitir más energía justo en esa zona. Y eso puede tener, digamos, consecuencias en roturas o alinealidades, distorsiones en el altavoz. Es decir, que en mi opinión, y es opinión compartida por otras personas, pero de momento no deja de ser otra cosa que opinión, es más eficaz intentar achatar los picos que rellenar los valles. La siguiente cuestión es, al fin y al cabo estamos hablando del efecto de la acústica de la sala sobre mi señal. ¿Debo corregir esa influencia desde el punto de vista acústico o la debo corregir desde el punto de vista electrónico, mediante una ecualización de la señal? Bueno, pues aquí traigo a colación otra vez al profesor Manfred Schroeder, que ya lo hemos citado anteriormente, que es uno de los grandes de la acústica y del audio mundial. A él le debemos muchísimas cosas. Es el pionero de la reverberación artificial, entre otras muchísimas cosas en acústica y en audio. Bueno, pues una de sus aportaciones es esta frecuencia de Schroeder. Y la frecuencia de Schroeder lo que nos dice es que por encima de esa frecuencia los modos están tan solapados que no soy capaz de identificarlos individualmente. Y que por debajo de esa frecuencia puedo apreciar de una manera, digamos, discreta el efecto de amplificación de cada uno de los modos. Pues otra vez desde la opinión, creo que lo más razonable es que la corrección acústica la intentemos en esta zona. Fíjense que en esta zona, que son las frecuencias medias y altas, es donde los materiales acústicos tienen una buena eficiencia. Entonces, en mi opinión, en una sala de control de un estudio de grabación, deberíamos tratar mediante materiales acústicos para tener una buena respuesta plana en esta zona. Y deberíamos intentar corregir electrónicamente estas alteraciones que producen los modos propios, que son las alteraciones normalmente de bajas frecuencias. Y esto vuelve a ser opinión. Digamos que ustedes pueden leer literatura y blogs de distintos autores con opiniones bien diferentes. Aquí lo que les muestro ahora es nuestro estudio de grabación de la escuela. Lo que están viendo en la parte de la izquierda es la respuesta impulsiva
con dos condiciones acústicas diferentes. Pasa que nuestro estudio de grabación tiene en una de sus paredes una cristalera enorme que da a la calle, unas ventanas que dan a la calle, y que nosotros podemos cubrir con unas cortinas muy densas, realmente son unas cortinas de espuma, no son unas cortinas al uso, para evitar reflexiones de esa zona de ahí. Bueno, pues el gráfico verde, que no sé si se ve muy bien, es la respuesta impulsiva medida con las cortinas echadas, es decir, con las cortinas tapando los cristales, y el gráfico azul que está debajo es la respuesta impulsiva con las cortinas quitadas, es decir, las cortinas, los cristales puestos ahí. Donde ven que la principal diferencia son estos dos picos que ven aquí, que son las reflexiones entre los cristales traseros y el visor del estudio que está justo enfrente. Vean cómo se eliminan esas dos reflexiones justo cuando corremos las cortinas acústicas. Y aquí en la parte de la derecha lo que pueden ver es las respuestas en frecuencia correspondientes a los dos casos. En la parte inferior, en azul claro, ven las cortinas quitadas. En la parte superior, en rojo, ven la respuesta en frecuencia con las cortinas puestas, donde lo que pueden observar es que el efecto de la absorción corrige en la mayoría de los casos algunos de los valles, o por lo menos disminuye la distancia entre los valores máximos y los valores mínimos. Fíjense, por ejemplo, cómo este agujero que teníamos aquí ha quedado prácticamente corregido, aunque siguen existiendo. Y algunos incluso se pueden enfatizar, porque puede haber modos que interactúen de otra manera, alteraciones de la respuesta en frecuencia en otros puntos. Desde mi punto de vista y en mi opinión, yo intentaría toda esta parte de aquí, ajustarla si lo necesito mediante medios acústicos y actuar mediante medios electrónicos o electroacústicos en esta zona de aquí. Bien, pues como conclusión, decir que en primer lugar la interacción entre los monitores y la sala produce alteraciones en la respuesta en frecuencia que puede dar lugar a coloraciones indeseables. También tenemos que decir que el campo sonoro en un recinto real es muy complejo y es difícil de predecir, por lo tanto la mejor manera de conocer cómo es ese campo sonoro es medir, realizar mediciones. De todos los métodos de medida, todos son válidos y todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero el que ahora mismo es el más utilizado por todos los científicos, todos los acústicos y toda la gente de audio es el método de medida a partir de la respuesta al impulso, que produce resultados rápidos y fiables. Y, como última conclusión, que es necesario evaluar todas las alternativas de cara a la corrección del sistema, tanto en si vamos a hacer una corrección mixta, acústica y electrónica o solamente electrónica, y en la parte de la corrección electrónica sobre qué zona del espectro queremos actuar. Y nada más, agradecer primero a Genelec la oportunidad que me ha dado de estar con ustedes este rato, que para mí es un gran honor el que una marca como Genelec pues cuente conmigo para estas cuestiones. Agradecerles a todos ustedes su atención.